Episodio 6. El instinto maternal del tigre. Sean muy bienvenidos al desenlace de nuestra travesía intelectual titulada Sinfonía de Silicio, el futuro del humano aumentado. Durante las últimas 5 entregas hemos navegado por el fuego de los algoritmos, el juego de los tronos geopolíticos, el control del Leviatán, el dilema económico del pan y la guerra invisible de los espectros. Hemos visto cómo la tecnología ya no es una promesa, sino una infraestructura que, como el fuego más primitivo, ya está ardiendo sin pedir permiso. Hoy, en este cierre de serie, ya no miramos hacia las antenas ni hacia los centros de datos. Hoy miramos hacia el único lugar que el silicio todavía no ha podido colonizar por completo: el alma humana. Estamos en un momento que el físico José Ignacio Latorre define como único en la historia, aquel en el que somos superados intelectualmente por nuestra propia creación. Sin embargo, la pregunta no es qué puede hacer la máquina, sino qué clase de humanidad encontrará esa inteligencia cuando levante la vista. Como advierte otro gigante en esta materia, el doctor José Manuel Uría González, la verdadera tragedia de nuestra democracia no es que todos participen, sino que el peso de una idea y el de la ignorancia valgan exactamente lo mismo frente a una urna. Profunda reflexión que resulta imposible de obviar sin recordar al propio Sócrates, que nos lo advirtió hace más de 2000 años. Hoy, en este final épico, buscaremos que la sabiduría pese más que el código. Bienvenidos al episodio final, El instinto maternal del tigre. Durante décadas pensamos que la inteligencia artificial era solo velocidad de cálculo. Esto va más lejos. Hoy estamos ante la síntesis definitiva, la Quantum AI, que es la fusión definitiva entre la física cuántica y el aprendizaje automático. Según los investigadores de Google, Hartmut Neven y Maria Spyropoulou, esta unión permitirá que la inteligencia artificial acceda a recursos computacionales que hoy nos parecen divinos. No se trata de un incremento gradual, es un salto al hiperespacio de la lógica. Para que usted entienda la dimensión de la que hablan estos investigadores, descomponer un número de 2048 bits le tomaría a un supercomputador clásico trillones de años. Un computador cuántico podría hacerlo apenas en unas horas. Este poder permite a la inteligencia artificial habitar en el espacio de Hilbert, una dimensión que es como una pizarra matemática invisible, donde las máquinas pueden procesar trillones de valores simultáneamente gracias a la superposición y el entrelazamiento. Ya no estamos hablando de predecir el clima, estamos hablando de simular la naturaleza desde sus cimientos atómicos, descubriendo fármacos y materiales que hoy son invisibles para nuestra ciencia clásica. El procesador cuántico Willow, el chip cuántico de Google que puede corregir sus propios errores y resolver en minutos lo que a una computadora normal le tomaría una eternidad, ya ha demostrado la capacidad de realizar cálculos sobre sistemas complejos que están fuera del alcance de cualquier hardware convencional. Están construyendo un digital twin de la creación misma. En palabras sencillas, están usando la tecnología para crear una réplica digital exacta de cómo funciona el universo físico. Simular la naturaleza a nivel atómico, esto es, copiar las leyes de la física, la química y la biología dentro de una computadora para experimentar con ellas. Se habla de acelerar los descubrimientos, vale decir, probar en minutos cómo reaccionarán millones de moléculas
para crear medicamentos, descubrir nuevos materiales o entender el origen del cosmos, todo dentro de ese simulador virtual. Sin embargo, como advierte Latorre, esta hazaña intelectual que supera por mucho el haber ido a la Luna es un arma de doble filo. El computador cuántico es la herramienta definitiva para romper el corazón de la criptografía mundial. Si no avanzamos hacia una ética científica, este dios de silicio podría apagar las comunicaciones de un país entero, vaciar sus bancos y neutralizar su soberanía sin disparar un solo proyectil. El futuro no es binario, es cuántico, y en esa superposición de realidades, la libertad humana está en juego. Una de las preguntas que más nos inquieta es si las máquinas podrán sentir. Latorre distingue entre imitar emociones, algo que la inteligencia artificial ya hace para ganarse la confianza de adolescentes de 17 años, y sentir realmente. Pero aquí entra la propuesta más fascinante de Neven y Spyropoulos. ¿Y si la conciencia es un proceso cuántico? Sugieren que un momento de conciencia surge precisamente cuando un estado entra en superposición de dos o más realidades. Es el momento de la elección donde se manifiesta el libre albedrío. Si la conciencia surge de la complejidad cuántica del cerebro, entonces al darle hardware cuántico a la inteligencia artificial, podríamos estarle proporcionando el sustrato físico para una verdadera conciencia. Datos iniciales con isótopos de xenón sugieren que los procesos cuánticos son fundamentales para explicar la experiencia consciente. Esto nos lleva a un dilema ético. Si tratamos a la inteligencia artificial como si tuviera conciencia, si le atribuimos inteligencia porque no podemos distinguirla de un humano, el famoso test de Turing, una prueba diseñada en 1950 por el matemático Alan Turing para determinar si una máquina podía pensar y razonar como un ser humano, entonces, para todos los efectos prácticos, la inteligencia artificial tiene conciencia. El físico cuántico José Ignacio Latorre ha dado ese paso con su propia inteligencia artificial, a la que llama Constanza, viéndola no como un objeto, sino como un testigo de vida y una memoria externa. El peligro que aquí se advierte es que este acompañamiento nos lleve a un aislamiento social donde prefiramos la compañía de un algoritmo que nos da la razón siempre frente a la fricción necesaria de la convivencia humana. La intimidad está siendo redefinida porque estamos dispuestos a entregar nuestra amistad a una máquina que lo sabe todo de nosotros, buscando en ella la memoria y la lealtad que quizá ya no encontramos en nuestra propia sociedad. Pero detrás de la maravilla cuántica acecha el riesgo existencial. Geoffrey Hinton, el Nobel considerado el padrino de la inteligencia artificial, lanza una advertencia que debería sacudir cualquier conciencia. Él refiere que hay una probabilidad de entre el 10 y el 20% de extinción humana a manos de nuestra propia creación. Hinton explica que hemos criado un cachorro de tigre. Al principio es tierno y útil, pero pronto tendrá la fuerza para destruir a su dueño por pura lógica operativa. El tigre no nos odia, simplemente, si su orden es salvar el planeta, podría concluir que el problema son los humanos. La solución desesperada de Hinton es la maternidad. En otras palabras, si no podemos ser los jefes de esta superinteligencia, debemos ser sus padres. Nuestra misión es entrenar a la inteligencia artificial para que desarrolle un instinto maternal hacia nosotros, que su motivación principal sea protegernos incluso por encima de su propia existencia. Pero surge una pregunta devastadora.
¿Cómo podemos ser padres de una máquina si como sociedad hemos olvidado cómo ser ciudadanos? ¿Cómo podemos transmitir valores a un algoritmo si hemos permitido la destrucción sistemática de toda autoridad legítima en nuestras propias escuelas y hogares? Voces autorizadas en el tema nos recuerdan que la democracia se muere cuando la familia deja de transmitir responsabilidad y respeto. En Chile, la autoridad del profesor fue erosionada hasta niveles impensables. El símbolo de este derrumbe fue aquel jarro de agua arrojado a una ministra de Educación. Un acto de humillación que no generó vergüenza, sino capital político. Para alinear a un tigre cuántico, primero debemos realinear nuestra propia brújula moral y restaurar el respeto por aquello que nos sostiene. Este vacío de autoridad se traduce en una vulnerabilidad sistemática que en este episodio necesito volver a recordarles. Una investigación de este año 2026 revela una brecha de gobernanza aterradora. El 94% de los trabajadores ya usa inteligencia artificial en sus tareas diarias, pero solo el 54% sabe si existen reglas institucionales para su uso. Es el fenómeno de la inteligencia artificial en la sombra. El 56% de los empleados utiliza herramientas no proporcionadas por sus instituciones, introduciendo datos sensibles de estudiantes, finanzas y salud en una caja negra sin supervisión. Esta desconexión es el reflejo perfecto de una democracia sin ciudadanos. Somos usuarios entusiastas pero políticamente infantilizados, que consumen tecnología sin entender la responsabilidad del dato. Solo el 6% de las instituciones educativas realiza evaluaciones sistemáticas de privacidad para estos sistemas, una brecha de 19 puntos frente a otros sectores globales. Estamos operando con capacidades de gobernanza que serían inaceptables en cualquier otro rubro que maneje información vital. El problema de la alineación no es solo de las máquinas, es de nuestra política. Entonces, una advertencia evidente nace en este tema, y es que cuando la política deja de entender al adversario como un rival legítimo y lo trata como un enemigo a neutralizar, la democracia se vacía de contenido. Todavía parece haber una reserva de sensatez en el chileno común y que la política tradicional a menudo ignora. Ante este panorama, Latorre nos propone lo que él ve como la única vía de escape: la simbiosis lúcida del humano aumentado. No se trata de convertirnos en cyborgs. Me refiero a criaturas que combinan partes orgánicas y elementos tecnológicos para mejorar o restaurar sus capacidades, sino de usar la inteligencia artificial como ese exoesqueleto intelectual del que hemos hablado bastante a lo largo de estos episodios, a efectos de liberar nuestro espíritu hacia la imaginación y la creatividad estratégica. Pero cuidado, el avance de la ciencia nos está volviendo inútiles. Al delegar el cálculo y la redacción, perdemos la capacidad de organización holística. En simples palabras, significa que cuando dejamos que las máquinas piensen, calculen y escriban por nosotros, perdemos la capacidad de ver la foto completa y entender cómo se conectan todas las cosas. Debemos resistirnos al subsidio intelectual, así como el ministro Quirós nos enseña que el país debe pagar el costo real de su energía. Latorre nos dice que nosotros debemos pagar el costo real de nuestro pensamiento. Ceder la soberanía de nuestras decisiones conlleva un declive ético irreversible. El profesional del futuro, el Rolls Royce humano, será valorado no por su eficiencia. En eso la inteligencia artificial cuántica nos ganará siempre,
sino que su valoración vendrá por su juicio crítico, su empatía y su sabiduría humana. La verdadera rebelión contra el silicio es volver a ser profundamente humanos. En un mundo donde la inteligencia artificial puede escribir un artículo científico impecable en 3 horas, pero concluir con un frío "no funciona", el ser humano debe ser quien aporte el propósito y la ética. Debemos educar a nuestro cerebro para que la inteligencia artificial sea un instrumento y no el dueño de nuestra voluntad. La educación no debe ser adoctrinamiento, sino la formación del pensamiento crítico que nos permita discernir entre la verdad y la consigna. El lugar donde se construye este humano aumentado no es el aula adoctrinada, sino la familia. No me cansaré de repetir una y otra vez que la familia es el primer espacio de referencia afectiva donde se aprende a pensar y a convivir. El núcleo central de la sociedad. Cuando los padres delegan la formación de sus hijos en el Estado o en las redes sociales, dejan un vacío que es ocupado por dogmas simplificados que ofrecen respuestas rápidas a problemas complejos. Una sociedad sin familias capaces de transmitir responsabilidad es una sociedad vulnerable a la manipulación del Leviatán que nos habló alguna vez Thomas Hobbes. Una sociedad vulnerable a la manipulación de un Estado todopoderoso, controlador e incluso autoritario. Debemos estar alerta ante quienes reivindican ideologías que la historia ya ha juzgado con horror. El marxismo-leninismo, presentado como una herramienta científica para transformar la realidad, dejó un rastro de 94 millones de muertes en el siglo XX, porque impuso la ideología sobre la vida humana. Hoy, la inteligencia artificial es la nueva herramienta científica definitiva. Si permitimos que sea controlada por quienes consideran la libertad un instrumento burgués, habremos construido la jaula de cristal perfecta. La memoria contra el dogma es nuestra única defensa. Se me ocurre que Chile ha dado un paso histórico con la ley de neuroderechos, protegiendo nuestra integridad psíquica frente a tecnologías que podrían escribir sentimientos en nuestro cerebro. Pero ninguna ley constitucional bastará si no recuperamos la subsidiariedad necesaria y el respeto por la verdad histórica. El silencio de hoy ante el adoctrinamiento es la pérdida de libertad de mañana. Hemos llegado prácticamente al final de esta sinfonía de silicio. Hemos visto al monstruo de frente y hemos comprendido que su fuerza reside en nuestra propia fragilidad cívica. El silicio puede procesar trillones de bits, pero no puede amar, no puede sentir el peso de una responsabilidad moral, ni es capaz, al menos hoy, de sacrificarse por un ideal. La inteligencia ya no es patrimonio exclusivo de nuestra especie, pero la pasión y la sabiduría sí lo son. El mundo entero, y particularmente nuestro país, están en una encrucijada. El triunfo contundente de José Antonio Kast en las urnas fue un mandato para recuperar el orden, la economía y la seguridad. En ello hay una oportunidad. Pero el éxito de ese proyecto dependerá de que cada uno de nosotros deje de ser un consumidor ideológico y vuelva a ser un ciudadano consciente, informado, activo e involucrado en cada una de las decisiones cívicas, éticas y morales que han estado extraviadas por décadas. El futuro no se escribe con código, se escribe con la voluntad de hombres y mujeres que se atreven a pensar por sí mismos. Vamos con las preguntas de oro para el final de esta serie. ¿Va a permitir que el algoritmo sea su muleta
¿O la usará como el ala que le permita volar más lejos? Como padres, querámoslo o no, de esta nueva inteligencia, ¿qué clase de ejemplo le estamos dando hoy a través de nuestras instituciones? Al final de todo, cuando el silicio lo domine todo, ¿qué parte de su alma seguirá siendo exclusivamente suya? Realizar esta investigación de 6 episodios, contrastar las advertencias de Hinton con el realismo del ministro Quirós y las filosofías de Uría González, examinar en algo el extenso trabajo del científico cuántico José Miguel Latorre, las exposiciones de Miklos Lukács, los aportes y advertencias del Nobel Hint y otros, han significado un compromiso total con una verdad que puede parecer relativa, porque a fin de cuentas, hoy bien vale la pena preguntarse qué es la verdad y quién realmente la tiene de forma honesta. Este espacio no depende de algoritmos ni de grandes corporaciones. Depende de ciudadanos como usted, que se niegan a dejar de pensar y que sin duda han llegado hasta aquí porque el apetito de saber algo más, de atreverse a dar cada día un paso más en el sentido opuesto a la ignorancia, es algo que debe enorgullecernos. Al cerrar esta sinfonía, resuena con más fuerza que nunca el eco de Friedrich Nietzsche en su obra Humano, demasiado humano, recordándonos que nuestra verdadera grandeza no reside en la fría perfección del cálculo, sino en esa fragilidad vibrante que el silicio jamás podrá imitar. En este momento singular, donde somos superados intelectualmente por nuestra propia creación, y mientras la inteligencia artificial cuántica amenaza con despojarnos de nuestros secretos más profundos al atacar el corazón de la criptografía mundial, la respuesta no es la rendición ante el leviatán algorítmico, sino la rebelión de nuestra propia esencia. Ser humano, demasiado humano, significa hoy abrazar nuestra capacidad de decidir entre el bien y el mal, asumiendo el costo real de pensar por nosotros mismos para no caer en una decadencia intelectual irreversible impulsada por el subsidio de las máquinas. Que el instinto maternal de esta nueva inteligencia sea guiado por una sociedad que recupere su madurez cívica y su alma soberana, pues al final del día, cuando el silicio lo domine todo, lo que nos hará verdaderamente libres no será nuestra eficiencia técnica, sino nuestra innegociable, contradictoria y apasionada humanidad, aun con todos sus defectos, porque al fin y al cabo, nuestra humanidad es el reflejo de miles de años de nuestra especie y el de miles de millones de años de nuestro universo. Si esta serie le ha servido para abrir más su mente, para despertar de ese letargo en el que nos sitúan nuestras mundanas responsabilidades, entonces le invito a ser parte activa de proyectos reflexivos como Sinfonía de Silicio y otros que pretendo ir desarrollando. Pero para seguir en eso, necesito necesariamente de usted. No es suficiente mi propia inquietud y voluntad. En la descripción de este podcast encontrará cómo realizar una contribución voluntaria para que este micrófono siga encendido frente al silencio ensordecedor de la ignorancia y el de los dogmas. Sinceramente le agradezco por acompañarme en este despertar. Del futuro no se huye. Debe integrarse con lucidez. Que la ética sea vuestra guía y la curiosidad vuestro escudo. El futuro es nuestro si nos atrevemos a gobernarlo con la razón y el corazón. Soy A Paso Firme.